para mí es un honor estar presente hoy en el Congreso Internacional CLASS 2021, hablándoles sobre un tema que es muy importante para la adaptación del lente de contacto, que es el comportamiento de cumplimientos e higiene entre usuarios de lente de contacto en una población argentina. La relevancia clínica que tiene este estudio nos va a aportar muchísima información para los que adoptamos lentes de contacto. Esta información es, primero, conocer qué es lo que están haciendo nuestros pacientes, esos usuarios de lente de contacto, si están siguiendo todas esas guías, todas esas instrucciones que les dimos inicialmente cuando le entregamos sus primeras lentes de contacto y que aparte les venimos recordando siempre cada vez que van a los controles de contactología. Estos datos nos van a permitir a nosotros realizar nuevas guías, nuevas instrucciones para nuestros pacientes, pero ya teniendo en cuenta cuál es el perfil del paciente, en qué está fallando, como para reforzar en esas prácticas. Y todo eso nos va a evitar a que nuestros pacientes terminen en algunas complicaciones en la superficie ocular. Es importante recordar que el grado de cumplimiento de las instrucciones brindadas por el profesional de la salud visual van a influir directamente en el éxito de la adaptación de las lentes de contacto. Muchas veces nos enfocamos únicamente en el proceso inicial de la adaptación, que es el cálculo, las pruebas que tenemos que hacer inicialmente para adaptar un lente de contacto y dejamos de lado el proceso de la enseñanza, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso inicial de nuestro paciente cuando va a empezar esas lentes de contacto? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que todos estos pasos son fundamentales y que nos van a llevar a nosotros como profesionales de la salud visual a lograr un éxito en la adaptación de ese lente de contacto. La evidencia científica que podemos encontrar, tenemos evidencia desde 1986, se han realizado estudios de forma clínica, con prácticas y también estudios a través de encuestas. Estos estudios nos han brindado muchos datos que nos han ayudado a nosotros como para perfeccionar estas técnicas de instrucciones para hablarles a nuestros pacientes y también a los laboratorios que se encargan de la fabricación de las lentes de contacto, a mejorar esas propiedades de las lentes de contacto y también los líquidos. Se estima que aproximadamente entre un 40 y un 91% de los usuarios de lentes de contacto no cumplen los diferentes aspectos de las instrucciones de uso de las lentes de contacto. Tenemos un porcentaje que es muy importante y por eso es que tenemos que prestar muchísima atención en esta parte. Y las prácticas en que más incumplen son la exposición del lente o el estuche al agua de la canilla con un 35.5%. Todos sabemos que el agua de la canilla es esa agua para nuestros ojos, para la superficie ocular, es perjudicial porque contiene muchos microorganismos que no son compatibles con esta superficie. Otra práctica tenemos el sobreuso y el reemplazo del lente de contacto, que ronda entre un 49.9% y un 74%. Esto es algo muy habitual y es un dato que se ha encontrado prácticamente en todos los países, ¿sí? Y es un dato que también tenemos que prestar muchísima atención, ¿sí? Nuestros pacientes siempre tienen que cumplir el uso del lente de contacto, el horario que se le da para que pueda usarlo durante el día y también respetar las fechas del reemplazo que fueron dadas por los fabricantes. Y acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado como profesionales de la salud visual cuando le estamos haciendo los controles iniciales a nuestro paciente, de que nuestro paciente darle el mensaje que sea un mensaje correcto, ¿sí? Si el reemplazo de lente de contacto está hecho para que se reemplace dentro de un mes, ese es el mismo mensaje que nosotros
deberíamos de darle a nuestro paciente. Porque si ya nosotros le decimos a nuestro paciente que puede estirar un poquito más el tiempo, pues el paciente va a seguir estirando un poco más y esto puede ser perjudicial para la salud ocular. Otra práctica que tenemos que tener en cuenta es el reemplazo inadecuado del estuche de almacenamiento. Esto presentó un porcentaje entre un 82.3% al 92% de estuches contaminados. Esto fue un estudio clínico que se realizó y encontraron este gran porcentaje de contaminación de los estuches. El estuche, por lo general, es quizás el que menos se le presta atención. Podemos encontrar, de hecho, muchos pacientes que tienen colecciones de estuches, que nunca lo cambian, ¿sí? Entonces, esa es una parte que también tenemos que reforzar muchísimo. Y por último, tenemos el mal uso de las soluciones multipropósitos. Un 55.1% rellenan el estuche. ¿Qué quiere decir eso? Que al estuche que utilizaron el día anterior, ese líquido que le quedó, por ahí le quedó poquito líquido y lo que hacen es rellenar. ¿Qué pasa cuando se rellena? Pues estamos colocando un líquido nuevo sobre uno que ya está contaminado. Entonces, eso va a repercutir sobre la limpieza de ese lente de contacto. Las principales causas de complicaciones oculares y de intolerancias, entonces, al lente de contacto, son todas estas que mencionamos anteriormente, ¿sí? Y esto no solamente nos va a traer como consecuencia complicaciones, inflamaciones, tener infiltrados, también nos va a tener un malestar entre los pacientes en la comodidad durante el uso de la lente de contacto, y también influye en la tasa de abandono del lente de contacto. Entonces, es otro dato por el cual también tenemos que darle muchísima importancia a toda esta evidencia que se ha reportado hasta el momento. También quiero resaltar que esta evidencia son de estudios que se han realizado en Estados Unidos, Europa, Asia. Lamentablemente en Latinoamérica no tenemos evidencia, o la evidencia que está es muy poca, ¿sí? Entonces por eso es importante que empecemos a tener datos de lo que está pasando con nuestra población. Y eso tal vez fue lo que nos incentivó a nosotros, en la licenciatura en óptica y contactología de la Universidad Nacional del Sur, a realizar este estudio. Lo que nosotros hicimos fue una encuesta. Esa encuesta se realizó de manera digital. En la encuesta fue difundida por diferentes colegas del país, colegios de ópticos, y también colaboraron mucho los estudiantes de la licenciatura con esta difusión, a los cuales le agradezco a todos esta colaboración. Entonces, como ya les mencioné, esta encuesta fue online, esta encuesta fue anónima, ¿sí? Se preservaron todos los datos de nuestros pacientes, respetando toda la ley de protección. Esta encuesta también fue realizada entre el 1 y el 15 de agosto del 2020. Acá quisiera resaltar en la fecha que nos encontrábamos. Ya nos encontrábamos a 4 meses de la pandemia por COVID-19, donde lo que se hizo, el mensaje que se quiso llevar fue, primero, la importancia del buen lavado de las manos, ¿sí? Y lo segundo, que muchísimas organizaciones a nivel internacional se dedicaron a realizar, a reforzar esta información sobre la importancia del cuidado que tenemos que tener al manipular, al usar nuestras lentes de contacto, ¿sí? Entonces, este dato es muy importante para después analizar los resultados que obtuvimos. En cuanto a las preguntas, se realizaron 24 preguntas de selección múltiple. Estas preguntas estaban relacionadas primero a conocer un poco nuestro paciente, el género, a conocer el material que estaba utilizando, el tipo de uso que le daba el lente de contacto, la limpieza y el estuche. También nos pareció importante incluir preguntas como en dónde compraba nuestro paciente
tanto las lentes de contacto como sus líquidos para mantenimiento. En total participaron 256 personas. La verdad que es un número importante comparándolo con los estudios que se realizaron anteriormente en los otros países, ¿sí? Igual, obviamente, sería mejor si tenemos un poco más de participantes porque nos puede dar más información sobre lo que está pasando con estos usuarios de lentes de contacto. Ahora sí vamos con los resultados. Primero vamos a hablar sobre la parte demográfica. El género, el que más participó, fue el género femenino con un 72%, y después tenemos el género masculino con un 28%. En cuanto al material de lente de contacto, acá quiero destacar que nosotros preguntamos únicamente si el lente de contacto era blando o si era rígido. No nos enfocamos si era de hidrogel de silicona, si era de EMA, porque tal vez consideramos que era un dato que podía generar un poco de confusión al ser una encuesta online, ¿sí? Que no tenemos otra vez para que el paciente no haga la pregunta, ¿sí? Por tener un desconocimiento sobre el material específico de su lente de contacto. Entonces, los que nos respondieron fue que el 95% de estos encuestados utilizaban lentes de contacto blandas y solo un 5% utiliza lentes de contacto rígidas. En cuanto al reemplazo, el reemplazo que más predominó fue con un 46%, el reemplazo mensual, ¿sí? El reemplazo, esta parte del reemplazo, nosotros lo preguntamos 2 veces. Primero, el tipo de lente que estaba utilizado, cada cuánto le habían recomendado usarlo, y después preguntamos cada cuánto lo reemplazaba en realidad. Este dato que tenemos ahora es de cada cuánto le recomendó el especialista a reemplazar el lente de contacto. Todos estos datos demográficos coinciden con la última encuesta internacional de prescripción de lentes de contacto, que es dirigida por el doctor Philip Morgan, y también acá quiero resaltar que Argentina no participó en el año 2020 en esta encuesta, y que también la participación de Latinoamérica fue mínima. Entonces, en cuanto al género, nosotros nos había dado un 72% en esta encuesta internacional y un 65% para el género femenino, así que tenemos datos similares. En cuanto al material, también es algo muy similar. El lente blando un 95% fue el dato que nos dio a nosotros, y en esta encuesta reportaron un 87%. Y en cuanto al reemplazo, también acá ya es muchísimo más parecido, a nosotros nos dio un 46%, y en esta encuesta tenemos un dato de un 44%. Entonces, hasta ahora estos datos son muy similares a lo que está pasando a nivel internacional con la adaptación de lentes de contacto. Ahora sí vamos a hablar sobre el incumplimiento. Yo les voy a mencionar cuáles son los incumplimientos, cuáles son las prácticas de riesgo que nos reportaron los pacientes que fueron encuestados. Tenemos primero los resultados en relación al uso de las lentes de contacto. Encontramos que el 26,2% de los encuestados reemplaza el lente de contacto cuando se rompe, pierde o cuando el lente molesta, ¿sí? Después encontramos un 31,1% que usa las lentes más de 10 horas y un 18,4%
no utiliza anteojos. Ya si empezamos a analizar estas tres conductas, ¿sí? Ya podemos imaginarnos que estos pacientes se encuentran en riesgo porque están utilizando esas lentes de contacto más tiempo del indicado y aparte esas lentes de contacto no se están utilizando con compañía de un anteojo aéreo, por lo que hace de que esas horas de uso se puedan extender. Me pareció muy importante colocar este dato sobre en dónde compraban los pacientes los lentes de contacto, porque es algo que nos preocupa muchísimo. De hecho, es un tema de conversación recurrente entre los colegas, y es que si los pacientes adquieren las lentes de contacto por internet, y solo un 3,9% reportó que compraban las lentes de contacto por internet. Que si lo comparamos con la encuesta que realizó Philip Morgan, ellos reportaron que un 25% de los encuestados compraban las lentes de contacto por internet. Entonces, nosotros en ese punto tenemos, pues se podría decir como una ventaja, ¿sí? Porque nuestros pacientes hasta el momento no están comprando por internet y tenemos que tener en cuenta cuáles son los beneficios que tiene que nuestro paciente adquiera las lentes de contacto en su óptica con su contactólogo, porque ya vamos a estar más seguros de que ese lente de contacto fue un lente de contacto que fue adaptado, que ese paciente fue controlado por un contactólogo. En cambio, si lo hace por internet, tal vez esa parte de adaptación no se pudo haber hecho. En cuanto a la enseñanza, ¿quién le enseñó a ese usuario de lentes de contacto usar las lentes de contacto? Acá yo anoté enseñanza a otro y en otro está incluido un familiar, un amigo o que ese paciente atendió también, aprendió a usar esas lentes de contacto viendo algún video por internet. Y por último, que ese paciente le enseñó un asesor en óptica. La enseñanza del lente de contacto, cómo usar el lente de contacto, es muy importante que la realice el profesional, que la realice un contactólogo, porque es la persona ideal que les va a saber orientar al paciente sobre cuáles son las principales normas, cuáles son los inconvenientes que puede tener, ¿sí?, si no cumple con estas normas. Y el porcentaje en cuanto a la enseñanza de otra persona aparte del contactólogo fue un 18,7%. Y por último tenemos cada cuánto va nuestro paciente a un control con el contactólogo. Vemos que el 19% solo fue cuando le adaptaron las lentes de contacto. Este es un punto que también tenemos que prestar muchísimo atención, porque si nuestro paciente solo fue cuando se adaptaron las lentes de contacto y después por más de que esa lente de contacto la sigas comprando en la óptica, pero lo que está haciendo tal vez es únicamente pedir una reposición y no controlarse, teniendo en cuenta lo importante que es realizarse un control antes de encargar las lentes de contacto. No únicamente porque el paciente puede ser que siga teniendo la misma graduación, pero puede ser que le podamos dar otra recomendación, cambiarlo de material, ver qué es lo que está pasando con esa superficie ocular, porque tal vez nuestro paciente no tiene ningún signo o síntoma, no presenta ninguna incomodidad, pero si nosotros le hacemos una evaluación profunda, podremos encontrar algo que nos llame la atención y de esa manera prevenir, evitar una complicación que puede generar secuelas, que puede complicar la salud ocular de nuestro paciente. Entonces, por eso es importante resaltarle siempre al paciente que asiste a control periódicos con el contactólogo. Entonces tenemos que tener en cuenta algunas advertencias sobre estos incumplimientos relacionados con las lentes de contacto. Una es que el sobreuso de las lentes de contacto ya en algunos estudios ha estado identificado como un factor de riesgo para la aparición de complicaciones como la queratitis microbiana, ¿sí? Y también que tenemos que tener en cuenta que un estudio
tenemos este reporte que encontraron que el mayor número de complicaciones por uso de lentes de contacto se presentaba en usuarios que las usaban más de 11 horas diarias, ¿sí? Entonces, acá, yendo a nuestros dos primeros puntos, que era el reemplazo y las horas de uso, tenemos que prestar muchísima atención en esa parte, ¿sí? Porque esto nos puede generar complicaciones. Estas complicaciones no siempre van a ser una queratitis microbiana. Inicialmente podemos empezar con una inflamación o con una que se sienta el paciente sequedad ocular. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos factores y qué es lo que puede producirle a nuestro paciente. Por otro lado, entre los incumplimientos tenemos los relacionados con la limpieza de la lente de contacto. Acá tenemos un punto muy importante. Una de las preguntas fue, ¿con qué limpias las lentes de contacto? Y el 20% de nuestros encuestados nos dijo que limpiabas esta lente de contacto con solución salina o agua. Sabemos que la solución salina y el agua no son productos que se utilicen para la limpieza de la lente de contacto y que además, sobre todo el agua, puede generar muchísimas complicaciones porque con el agua lo que sucede es que el paciente no tiene la conciencia, tal vez, si nosotros no se lo explicamos, de que el agua tiene bacterias, tiene microorganismos que no son compatibles con la flora bacteriana de la superficie ocular y esto nos puede generar infecciones. Entonces, este punto es importante aclararlo, porque el paciente lo que piensa es, yo el agua la utilizo para tomarla, para bañarla, entonces lo asocian a algo limpio. Entonces, hay que aclarar que el agua en el caso de la lente de contacto no son compatibles. En cuanto a si el paciente frota las lentes de contacto, tenemos que el 34.8% de los encuestados no frota sus lentes de contacto o no sabía que tenía que hacerlo. Frotar las lentes de contacto es muy importante porque nos va a ayudar a remover todas las impurezas que puedan estar sobre la película de la lente de contacto, ¿sí? Entonces, por eso es importante resaltar. Ahora podemos tener un poco de confusión porque hay líquidos para el mantenimiento de la lente de contacto que te dicen que no es necesario frotar. Entonces, es importante también resaltarle al paciente que aunque el líquido diga no frotarlo, es importante hacerlo. Y acá también teníamos el grupo de los pacientes que no sabían que tenían que frotar esa lente de contacto. Esto también podría estar relacionado con estos pacientes que le enseñó a utilizar las lentes de contacto un familiar, un amigo que lo aprendió por internet, ¿sí? Al no tener ese contacto directo con el contactólogo, pues puede que omita esta práctica que es fundamental. En cuanto a la frecuencia de la limpieza de la lente de contacto, tenemos que el 42.9, no era el 42, bueno. El 12.9% limpiaba con una frecuencia mayor a un día, ¿sí? O sea, pasaba 1, 2, 3 días para que limpiara esa lente de contacto, para que cambiara ese líquido que estaba utilizando para la limpieza. La limpieza de la lente de contacto es importante resaltar que tiene que ser una limpieza diaria, ¿sí? Entonces, con estos datos tenemos que tener en cuenta que, primero, la prohibición total del agua, ¿sí?, con el lente de contacto. Después, en cuanto a los estudios que se han realizado, han encontrado que la exposición a cualquier fuente de agua puede aumentar el riesgo de una enfermedad infecciosa. Y cuando hablamos de cualquier fuente de agua, hablamos de agua mineral, agua de la canilla, agua en las piletas o agua cuando estás en un jacuzzi. Todo ese tipo de agua es perjudicial para la salud ocular y nos puede generar una enfermedad infecciosa. Otro dato importante es que la higiene inadecuada para el cuidado de las lentes de contacto, incluido
la eliminación del frotamiento es un factor también que se ha venido relacionando con brotes de queratitis microbiana. Entonces, por esta razón, estas prácticas tienen que ser reforzadas con estos pacientes. Bien, ahora vamos con los incumplimientos relacionados con los hábitos. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de lo que hacemos cotidianamente en nuestra vida diaria, ¿sí? Entre ellos se encuentra bañarse. Nosotros le preguntamos a nuestros pacientes si en algún momento se bañó con las lentes de contacto y acá tenemos un dato que la verdad es muy alarmante, que es el 80.5% de los encuestados alguna vez se bañó con las lentes de contacto. Si recordamos la presentación anterior, donde hicimos énfasis de que cualquier exposición de lente de contacto con el agua puede, ¿sí?, conducir a una infección, ¿sí? Entonces, por esta razón, hay que reforzarle al paciente el cuidado que tiene que tener del lente de contacto con el agua y que el lente de contacto debe sacárselo antes de bañarse. Después tenemos el deficiente lavado de manos. Y acá recordemos, cuando les hablé inicialmente, en qué momento realizamos nosotros esta encuesta, que fue a 4 meses de la pandemia por COVID-19, donde lo que se hizo fue resaltar la importancia del buen lavado de manos. Y acá encontramos que un 12.5% sigue teniendo un deficiente lavado de manos. ¿Qué quiere decir un deficiente lavado de manos? Es que a veces se lava las manos o directamente no se lava las manos. Entonces, esta pandemia también nos ha dejado ver esa importancia del lavado de manos porque las manos pueden tener esos microorganismos, ¿sí? Pueden tener virus, bacterias, y si nosotros no nos lavamos esas manos, pues esos virus, esas bacterias, lo vamos a transmitir al lente de contacto y por ende a nuestra superficie ocular, lo cual puede ser muy peligroso. En cuanto a dormir con las lentes de contacto, el 50.3% nos reportó que duerme algunas veces con las lentes de contacto. Esta es otra práctica que también tenemos que tener muchísimo cuidado. Acá tenemos otro dato que es si el paciente alguna vez se colocó la lente de contacto en la boca. Es un dato que es menor, pero igual es importante porque un 13.3% de estos encuestados en algún momento se han colocado la lente de contacto en la boca. Entonces, tenemos que recordar que en nuestra boca tenemos microorganismos que no son compatibles tampoco con la superficie ocular. Entonces, si el lente de contacto lo colocamos en la boca, esos microorganismos los vamos a transmitir a la superficie ocular y esto nos va a ocasionar alguna infección. Tienes una cita presencial con tu preparación académica, con los profesionales de la salud visual de América Latina, con los negocios. Asegura tu cupo en franjafedopto2021.com inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Entonces, en cuanto a los cuidados, a la evidencia que hay de estos incumplimientos, encontramos que el mayor factor de riesgo de higiene personal para la queratitis microbiana relacionada con las lentes de contacto es justamente ducharse con las lentes de contacto, donde nosotros encontramos un 80.5% de los encuestados. Y también tenemos que tener en cuenta con los hábitos que el manejo incorrecto, la mala higiene o el uso excesivo de las lentes de contacto pueden provocar, primero, una mala tolerancia, una inflamación ocular e incluso, que es lo más grave que podría suceder, que nos pueda tener secuelas a nivel visual. Entonces, por eso es tan necesario reforzar toda esta parte de la importancia de nuestros hábitos diarios relacionados con la higiene visual. Después tenemos lo que pasa con el estuche de las lentes de contacto.
Como les dije inicialmente, el estuche de las lentes de contacto, leí una vez en un artículo que era eslabón perdido en lo que es la adaptación de las lentes de contacto. ¿Por qué? Porque por lo general no se le presta muchísima atención. Entonces nosotros lo que encontramos es que nuestros pacientes tienen un reemplazo de ese estuche cuando se daña o cuando se pierde con un 32%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestro paciente va a estar muchísimo tiempo utilizando ese mismo estuche. Y si a eso le sumamos de que usa el estuche por muchísimo tiempo, que limpia el estuche con agua, ¿sí? De los cuales reportaron un 40, no lo veo, un 46.2% de los participantes reportaron que limpian el estuche con agua. Tenemos que recordar la prohibición del agua con todo lo que tiene que estar relacionado con el lente de contacto. No es únicamente con la exposición directa del lente de contacto con el agua, sino también de su estuche de almacenamiento. En cuanto a la limpieza de ese estuche, tenemos que el 28.9% de los encuestados no limpiaba o lo limpiaba algunas veces. Si el estuche no se limpia, pues van a quedar muchas micropartículas adheridas a ese estuche y por más de que yo limpie bien mi lente de contacto, lo frote, lo enjuague antes de colocarlo, si ese estuche ya está contaminado, esa contaminación va a pasar también a la lente de contacto. Entonces, en cuanto a la evidencia que encontramos, tenemos que un estuche de almacenamiento contaminado puede actuar como un depósito de microorganismos que potencialmente podría comprometer el uso de la lente de contacto y a su vez provocar eventos adversos, ¿sí? Que van a amenazar toda la superficie ocular. Otro dato que encontramos es que los principales factores que pueden reducir esta contaminación del estuche son primero lavarse las manos. Ese lavado de manos es importante que sea con agua y jabón, preferiblemente un jabón neutro, ¿sí? Acompañado de secar el estuche al aire libre, ¿sí? Y limpiarlo preferiblemente con solución multipropósito. Eso es lo que nos va a ayudar a reducir toda la contaminación. Este dato es muy importante. Hay un estudio que realizaron una infografía, hicieron una prueba de colocar una infografía en los estuches de los lentes de contacto, donde decía prohibido agua. Y lo que lograron al colocar esta infografía fue mejorar el comportamiento generado del lente de contacto con el agua. ¿Sí? Acá tenemos el estuche con esta infografía. Esto la verdad que ha sido muy beneficioso y cada vez encontramos más instituciones, más organizaciones que están empezando a colocar este tipo de infografía en los estuches de los lentes de contacto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos en cuanto a todas estas prácticas de incumplimiento? Lo que hicimos fue ver el nivel de cumplimiento de las prácticas y para esto encontramos que solo un 5% de los encuestados realizaba una práctica cumplía con más de un 90% de estas prácticas, o sea que tenían un buen uso de las lentes de contacto. Después encontramos un nivel promedio que es entre el 89 y el 70% de las prácticas que cumplía. Nosotros encontramos el 38% de los encuestados. Y por último, con un cumplimiento deficiente, encontramos que eran los pacientes que cumplían menos del 69% de las prácticas, el 50% de los encuestados. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de nuestros encuestados están teniendo dificultades o no están realizando todas las prácticas
que nosotros les recomendamos inicialmente para el buen uso de las lentes de contacto. Recordemos también, los que les mencioné inicialmente, que entre un 40 y un 90% de los pacientes no cumplen. Esta es la evidencia que hay de estudios que se han realizado anteriormente y que se han realizado en otros países. Entonces, lo cual tiene relación con lo que nosotros encontramos, ese deficiente entre ese cumplimiento entre deficiente y promedio, entre un 38 y un 57%. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes pueden no cumplir porque no comprenden la base práctica, ¿sí?, de esta guía que nosotros les damos inicialmente, o la parte científica, qué es lo que puede pasar si yo no cumplo con esas prácticas, de estos procedimientos y cuáles son las posibles consecuencias. Entonces, por ese motivo tenemos que ser muy claros, hablarle muy bien, dedicarle muchísimo tiempo a los pacientes para poder evitar estas consecuencias. Bien, entonces, para concluir, será dejarles 3 mensajes. 1, que nosotros en nuestro estudio se evidenció un comportamiento deficiente de las prácticas de uso de cuidado de las lentes de contacto, ¿sí?, el cual coincide con los estudios, con la evidencia que ya está reportada en otros países, ¿sí? Y esto representa un factor de riesgo importante en el cual deberemos de tener muchísimo cuidado. Por ese motivo, es necesario desarrollar estrategias de refuerzo educativo que sea eficaz para modificar el incumplimiento de los usuarios de lentes de contacto. Es decir, es importante educar y reeducar permanentemente a nuestro paciente. Nosotros primero tenemos que identificar cuál es el perfil de nuestro paciente para ver qué estrategia podemos utilizar en él, ¿sí? Ese tipo de estrategias hoy en día tenemos a la mano la tecnología que nos permite tener una checada más directa con el paciente, poder acercarle muchísima más información, podemos compartirle la información, que ese paciente no se queda únicamente con lo que le comentamos en la consulta ese día que le hicimos la enseñanza, porque seguramente nuestro paciente toda esa información, gran parte de esa información se va a olvidar. Entonces es importante que lo que ya le comentamos verbalmente se lo demos por escritos, que podamos mostrarle algún video, un video que ya sea hecho por un profesional, donde están ya todas las prácticas que tiene que hacer, cómo tiene que hacer esa limpieza tanto del estuche como de las lentes de contacto, ¿sí? También podemos utilizar un calendario digital, que hoy en día es muy fácil de usarlo, ¿sí? Y decirle a nuestro paciente que anote cuál es el día que debe de cambiar esa lente de contacto, así no se olvida de cambiarla, y recordarle también de que aunque la lente de contacto no le esté molestando inicialmente, lo mejor es respetar el tiempo de uso de esa lente de contacto y descartarla. Y por último, es muy importante que los profesionales de la salud visual en Latinoamérica sigamos reforzando y sigamos realizando este tipo de investigaciones en cuanto a los hábitos y cuidados de las lentes de contacto, para conocer qué es lo que está pasando en nuestra población. No solo con el cuidado de las lentes de contacto, sino una investigación general. Lamentablemente son pocos los datos que tenemos de investigación de Latinoamérica. Por eso es importante que nosotros nos involucremos más y que participemos de estas investigaciones. Hay muchísimas formas de participar. Una de las formas es haciendo directamente el estudio de investigación, ¿sí?, ya sea si lo hacemos de una manera, de una práctica clínica, o si diseñamos una encuesta. Y la otra es participar si a mí un colega me envía una encuesta, que solamente estas encuestas por lo general se pueden desarrollar en 5 minutos, pues nosotros ayudar, ¿sí?, ayudar y compartir esa encuesta o realizar la encuesta, porque de esta manera nosotros vamos a tener evidencia, vamos a conocer
qué es lo que está pasando con nuestra población, porque nuestra población muchas veces los datos que podemos obtener pueden coincidir con lo que está pasando en otros países, pero en otros datos puede ser completamente diferente, entonces tenemos que actuar de otra manera. Entonces, por esto es importante que nosotros participemos permanentemente en todo tipo de investigación. Para finalizar, quiero darles nuevamente las gracias a CLASP por darnos la oportunidad de esta vez de estar participando de manera virtual en este congreso que es tan importante, por darle la oportunidad por primera vez a la Universidad del Sur de participar a la licenciatura en óptica y contactología, que somos una carrera nueva, ¿sí? Pero que la verdad tenemos muchísimo interés y nos estamos esforzando todos los días por avanzar, de crear ciencia y para que nuestros estudiantes se salgan bien formados, ¿sí? También quisiera agradecerle a los estudiantes de la Universidad del Sur, de la licenciatura en óptica y contactología, los estudiantes de contactología del 2019, quienes participaron en la elaboración de esta encuesta y también en la difusión de la encuesta. Y por último, le quiero agradecer a la doctora Paula Facia de la carrera de optometría de la Universidad de La Plata, quien me ayudó con todo el proceso de análisis de los resultados de esta encuesta, que esperemos que pronto sea publicado en una revista donde van a encontrar ya la información más detallada sobre la encuesta. Entonces, ante cualquier consulta, les dejo todos mis datos y espero que esta información que les pude transmitir hoy sea de gran ayuda para poder comunicarse y poder ahora tratar a sus pacientes. Muchas gracias.